Agradecemos a los organizadores y al equipo de apoyo por el espacio brindado para la presentación de esta investigación titulada Geografía Cultural POCOM, Mediomonte, Palín, Escuintla. La finca universitaria Mediomonte, ubicada en Palín, Escuintla, está constituida por varios espacios dispuestos entre los kilómetros 46 y 48 a ambos lados de la carretera, la carretera antigua de Palín, Escuintla. Dichos espacios han sido invadidos en los últimos años, es decir, del 2018 al 2020, traduciéndose en la reocupación de los mismos. Por ello, y tomando en cuenta las evidencias patrimoniales en su entorno, se hizo necesario documentar y comprender mediante evidencias materiales las distintas ocupaciones culturales. En principio era necesario indagar sobre las características constructivas de la infraestructura hidráulica que sobresalen en esta finca. Así, muy a pesar de las condiciones de la pandemia y las tensiones por las invasiones, se lograron ejecutar pozos de sondeo en el casco de la finca. A la altura del kilómetro 46, solo fue posible realizar un levantamiento general de los remanentes arquitectónicos y la toma de fotografías. Eh, Asimismo, en el kilómetro 45, en torno a las instalaciones del ITUGS, también fue posible reconocer diversos remanentes con infraestructura hidráulica. La revisión de la información obtenida del Archivo General de Centroamérica y los distintos informes y publicaciones que hacen alusión a la finca Mediomonte nos hicieron pensar y reflexionar sobre ocupaciones sustanciales en el contexto de Boca Costa o Pie de Monte. Para esta ponencia se plantearon objetivos específicos como conocer los distintos referentes culturales en esta sección de la cuenca del río Michatoya, generar insumos para la reflexión y análisis de esta área de Boca Costa y aportar elementos de identidad en esta sección Pocomam y su confluencia con los Cachiqueles y Pipiles. Entre los volcanes de Agua y Pacaya se abre camino el río Michatoya, que de norte a sur permiten el paso entre las tierras altas centrales y la costa sur de Guatemala al margen de su cuenca, proporcionando un descenso que va de los 1.400 a los 400 metros sobre el nivel del mar. El cambio de altura en una distancia relativamente corta genera corrientes rápidas, caídas en los ríos y sus afluentes, así como un ambiente semicálido sin estaciones frías definidas como en las tierras altas, pero con temperaturas que aumentan a medida que se avanza a la costa del Pacífico. Al sur de Palín y al sureste del volcán de Pacaya se dispone un conglomerado de montañas y cerros que constituyen un espacio sustancial de recursos naturales que sirvieron a sociedades pasadas y aún en el presente. Su sostenibilidad y persistencia indudablemente se deben al manejo cuidadoso de las comunidades y del pueblo originario Pocomam, mostrando una estrecha relación con su geografía. Dentro de las montañas mencionadas pueden referirse el Injerto, el Chilar, Mediomonte, Peña Blanca, Los Coches, el Pelón y el Salto, así como los cerros Candelaria, Moctezuma, el Socorro, Rincón de los Cedros, el Peñón, entre otros. Particularmente la cuenca del Michatoya ha sido de especial interés para diferentes grupos humanos a lo largo de la historia, debido a que en esta zona transicional se llevan a cabo procesos productivos relacionados a las condiciones climáticas y geográficas. Al considerar el espacio donde se dispone la finca Mediomonte, se tomó en cuenta el reporte del sitio arqueológico María Santísima, que reporta Edwin Schuck en el 44, y permiten considerar la existencia de una ocupación para el clásico tardío. Asimismo, los reportes de Román y Fernando Telo hacen ver la existencia de un montículo denominado El Socorro, justo al sur de los potreros de la finca Mediomonte. Durante el posclásico, la cuenca norte del Michatoya fue aprovechada por los Pocomames de Amatitlán y Palín, y hacia el sur por los Pipiles de Escuintla, permitiendo relaciones comerciales entre ambos grupos y al mismo tiempo la expansión del pueblo cachiquel desde Alotenango amenazaba con ocupar territorio Pocomam y Pipil. Hacia el sur del Valle de Guatemala se encontraba asentada una unidad política Pocomam a la que podemos denominar como señorío de Amatitlán por varias razones. Primero, Amatitlán es el término con el que se nombró a la reducción de poblaciones pocomames ubicadas durante la época prehispánica en las planicies y cerros del sur del lago de Amatitlán. De esta cuenta podemos mencionar a Zacualpa, el Salitre, Llano de Ánimas, Panquejechó y Pampichí.
Además, durante la época colonial se le denominó Amatitlán a una región más amplia que incluía al pueblo Pocomam de San Cristóbal Amatitlán, el actual municipio de Palín, en el departamento de Escuintla, asentado hacia el sur sobre la cuenca del río Michatoya entre los volcanes de Agua y Pacaya. San Cristóbal Amatitlán, como lo llamaban los criollos y ladinos, era denominado por la gente local como Palín Ja, de los vocablos Ja, que significa agua, y Palí, estar de pie, interpretándose como agua que está de pie. La narrativa y explicación toponímica de la gente Pocomam hace alusión al salto de agua que se encontrará al sur de la finca Mediomonte. Además, denota las implicaciones de un poblado en donde los originarios siguen utilizando su idioma como mecanismo de resistencia, demostrando identidad en su geografía. El controlar el paso de monte y la boca costa, sumado a las fuentes de agua que presentaba el río Michatoya y sus afluentes de las montañas y cerros, aseguraba la producción de cacao desde la época prehispánica y por supuesto otra cantidad de productos como limas, naranjas, piñas, zapotes, nísperos, nances, coyoles, pitayas, papayas, jícaras, amates, nopales de grana, entre otros. Y pues cabe mencionar que estos son las mismas frutas que siguen produciendo en la actualidad. Todos estos productos eran comercializados por la gente de Amatitlán con los señoríos pocomames vecinos del norte y hacia el sur con el pueblo pipil de Escuintepeque o Tziyuuc, como se dice en Pocomam. También hay una ruta comercial que se dirige hacia territorio Cachiquel al margen oriental del volcán de Agua para adentrarse a las montañas de los Zacatepeques. El camino parte del centro de Palín hacia el norte en dirección a Panché, es decir, Santa María de Jesús. El principal punto en el que convergían Pocomames, Cachiqueles y Pipiles se encontraba a la altura del pueblo extinto de San Pedro Mártir. El área que ocupó se encuentra actualmente bajo la jurisdicción del municipio de Escuintla. Tanto Thomas Gage como Fuentes y Guzmán y Pedro Cortés y Larraz indican que para finales del siglo XVII, San Cristóbal Amatitlán, es decir, Palín, San Pedro Mártir y Pampichí se encontraban como pueblos anexos a Amatitlán pertenecientes a la nación Pocomam, por lo que podemos estar seguros de que aquel pueblo del que hoy quedan solo algunos recuerdos fue un poblado Pocomam. A esto sumamos que en la actualidad el lugar es conocido por los palinecos como Samá, que se traduce como pequeño mártir, manteniéndolo en la memoria como un poblado de su propia gente. El mapa del curato de Amatitlán y sus anexos de Pedro Cortés y Larraz expone la relación geográfica entre el pueblo de Amatitlán, que era la cabecera de curato, y sus anexos Pocomames, dentro de los que podemos mencionar hacia el sur, a San Cristóbal Amatitlán o Palín y San Pedro Mártir. A poca distancia de San Pedro Mártir existía un enclave militar cachiquel que buscaba adentrarse a territorio pipil y posiblemente, con el paso de tiempo, apropiarse también de la cuenca del río Michatoya. La avanzada militar descendía desde Alotenango por el paso de monte entre los volcanes de Fuego y Agua, adentrándose a la costa sur hasta un lugar denominado por los cachiqueles como Panacal y por los pipiles como Chahuite. El título de Alotenango nos relata que los cachiqueles que avanzaban hacia el sur era gente común o macehuales, como ellos mismos se autodenominan, siguiendo la instrucción de Sinacán y Sequechul, es decir, Cají, Moshi, Belejecat. Se trataba de agricultores con preparación militar que debían prestar servicio en épocas de conflicto y tributar a su Tinamit, o centro de poder regional, con productos como pescados, cangrejos, gallinas, sacos de chile, sacos de frijoles, tabaco y cacao, entre otros. Tanto la palabra panacal como la palabra pipil chahuite se traducen al español como lugar pantanoso o fangoso, es decir, tierra fértil, buena para la siembra de cacao. Estas tierras se localizaban en la actual finca El Chahuite, jurisdicción del municipio de Escuintla, a una legua de Escuintepeque y a menos de una legua de San Pedro Mártir. A poco más de 2 kilómetros al sur de Panacal se encuentra el sitio de Concepción registrado por Schuch en 1969 en la finca del mismo nombre, con ocupación posclásica y colonial que podría pertenecer a la población pipil liderada por Escuintepeque.
Aunque hoy en día estos pueblos ya no existen, esto demuestra que a menos de una legua al oeste del poblado Pocomam de San Pedro Mártir se encontraban dos enclaves diferentes, uno Pipil y uno Cachiquel, cohabitando justo al sur del volcán de Agua, entre los ríos Guacalate y Michatoya, desarrollándose alrededor de sus intereses por la Boca Costa y sus recursos agrícolas y naturales. Al parecer, la avanzada militar Cachiquel no llegó hasta la cuenca del río Michatoya, detenidos por la presencia Pocomam al este y los Pipiles al sur. Es interesante observar que para 1800 una de las rutas principales de la Nueva Guatemala de la Asunción a la costa sur pasaba por los pueblos extintos de San Pedro Mártir y San Sebastián Chahuite. Y San Sebastián Chahuite es el nombre que se le da a Panacal o Chahuite durante la época colonial. La reducción de pueblos de indios implicó la movilización de gran cantidad de personas a mediados del siglo XVI, representando cambios importantes en la geografía cultural. La organización sociopolítica de los grupos conquistados y la explotación de la mano de obra serían el eje principal de la política española. Para 1536, Antonio Diosdado solicita al Ayuntamiento de Guatemala tierras para cañaveral de azúcar cercano a la confluencia de los ríos El Mico y Michatoya en el actual municipio de Amatitlán. Este ingenio contaba con al menos 100 esclavos negros. Considerando que San Juan Amatitlán fue fundado en 1549 y que la producción de caña de azúcar inicia casi 15 años antes, podemos entender que la movilización de gran cantidad de población Pocomam del sur del lago de Amatitlán estaba respondiendo a la necesidad de mano de obra para dicha producción, sumado a los trabajos de carpintería, traslado de madera, agricultura, construcción de iglesias y casas. Durante 1593 se inició con la construcción de un molino de madera para el ingenio perteneciente a Juan González de Anís, del cual toma su nombre el puente El Anís que libra el río Michatoya una vez ha salido del lago de Amatitlán. La fuerza que genera la corriente del río Michatoya propició desde el siglo XVI la implementación del uso de la rueda hidráulica en los procesos productivos de la caña de azúcar. Es interesante observar el conocimiento que se tenía de la misma y debemos reconocer la importancia de la participación de carpinteros en estas actividades agrícolas. La necesidad de recursos como la madera permiten establecer una estrecha relación con los pueblos de Santa María de Jesús, San Vicente Pacaya y Palín. Christopher Lutz apunta que Santa María de Jesús era denominado el aserradero y que contaba con 273 tributarios para 1575. Esto puede dar explicación también al topónimo dado por los Pocomames de Amatitlán a dicho pueblo. Es Panché, es decir, lugar de árboles o bosque. Años más tarde, Thomas Gage nos habla sobre la extracción de madera en Palinja, diciendo, abro cita, los habitantes de este pueblo sacan mucho dinero de los cedros que crecen en gran cantidad cerca de este volcán, vendiéndolos en Guatemala y en sus alrededores para emplearlos en la fabricación de casas. Cierro cita. Al respecto, en torno a estos espacios existen comunidades que hacen alusión a estos recursos forestales, como los encinos entre Palín y Santa María de Jesús, el Cerro Rincón de los Cedros al suroeste de Palín y Concepción el Cedro en San Vicente Pacaya. Eran esclavos negros y pocomames de San Juan Amatitlán y sus anexos quienes representaban la fuerza productiva. Fuentes y Guzmán apunta al respecto que hasta 1680, entre San Juan Amatitlán y San Cristóbal Amatitlán, en el ingenio de la Santísima Trinidad, se contaba con una fuerza laboral permanente de 108 esclavos negros, 29 mulatos libres e indios meseros. En el ingenio de Zabaleta habían 300 esclavos negros y en el Anís 100. La comunidad afrodescendiente se integraba a las poblaciones de Amatitlán a partir de la mano de obra en los cultivos de la caña de azúcar, reconfigurando a los pueblos como mulatos. Hoy en día existen topónimos que nos hacen recordar el inicio de esta realidad demográfica como el Rincón de los Negros, ubicado al margen del Cerro Taltique sobre la cuenca del Michatoya y al sur de la finca El Puente, misma que posee vestigios coloniales. Para el siglo XVII, la utilización de la tierra se puede categorizar de la siguiente manera.
obraje de añil, estancia de ganado mayor, trapiche de hacer azúcar y hacienda. Por ejemplo, durante este mismo siglo se estableció un obraje de hacer tinta de añil y estancia de ganado en el pueblo de San Pedro Mártir. A todas luces, esta región era y es bastante demandada por sus tierras fértiles y la gran cantidad de afluentes del río Michatoya que corren sobre el valle. Posteriormente se tiene el primer documento que hace alusión directa a la finca Mediomonte, denominándola como Trapiche o Paraje en 1743, siendo propiedad del capitán Lázaro Sánchez. Es decir, en la primera mitad del siglo XVIII ya estaba teniendo una ocupación sustancial en la producción de panela, debiendo considerar a la totalidad de la gente que trabajó para construir este trapiche y muchos otros a lo largo de la cuenca. Es inimaginable la cantidad de gente que debió participar de forma forzada en la construcción de acueductos de norte a sur al margen del río Michatoya, puentes e infraestructura para estas prolijas producciones. El hallazgo de material colonial en las excavaciones realizadas en el casco de Finca Mediomonte y el tratamiento de espacios sellados, nivelaciones y rellenos a base de cal sugieren una sustancial ocupación que puede referirse a la primera y segunda mitad del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. La porcelana recuperada también sugiere una etapa sustancial de este último siglo y principios del siglo XX, donde sumado a otras evidencias, indiscutiblemente se incorporan las relaciones comerciales y migraciones europeas propiciadas por las políticas liberales. Confirmando los datos arqueológicos con la información documental, tenemos el ejemplo de un mapa de medición de la finca Mediomonte para 1902 y su mención en el Libro Azul para 1915, en donde era expuesta al mundo esperando atraer inversión extranjera, sabiendo que contaba con tierra fértil y buena cantidad de mano de obra mulata y pocomán. Así, no es extraña la disposición de diversos proyectos hidroeléctricos desde finales del siglo XIX. Para 1894, el presidente José María Reina Barrios autorizó una concesión al señor Enrique Newts para producir fuerza motriz por medio de electricidad. Estas se establecieron sobre la cascada del río Michatoya. En 1919, el gobierno de Guatemala arrendó la empresa eléctrica de Guatemala a H.W. Catlin, en donde había que invertir para terminar la planta San Luis Buenavista al sur de Mediomonte con presupuesto estadounidense. Recordemos también la iniciativa de Jacobo Arbenz a mitad del siglo XX con Jurún Marinalá hasta la actualidad. Estas realidades obligan a considerar los contextos socioculturales de esta zona y permiten abordar obras materiales y patrimonio cultural de varias décadas y siglos atrás. Por último, la conservación y manejo del patrimonio natural en estas montañas responde a la concepción integral del pueblo pocomán, destacando la participación de las familias Benito, Pirique, Chon, Raguay, Lobo, Caniche, Rancho, Ajín, Coj, Esquit, Antonio, García, López, Marcos, Pérez, Díaz, Gómez, Santos y seguramente muchas más, quienes después de varias generaciones han sabido resguardar esta geografía, resistiendo a las cargas tributarias, epidemias, intereses nacionales y extranjeras y muchas realidades históricas. Gracias.